Las crisis convulsivas, porque esta es pregunta típica de señora que su hijo está convulsionando. Ajá. El niño convulsiona y a lo mejor ella ya sabe que es epiléptico. Ajá. Pero si convulsiona 15 segundos o convulsiona 30 segundos, ella va a correr a urgencias. Y para los neurólogos es, ¿cuándo es una crisis que tienes que correr a urgencias? Hola, bienvenidos a Robehost, una charla sobre salud y bienestar. Y como me lo habían estado pidiendo, hoy tenemos el honor de tener a una especialista en neurología vascular e intensivista, ya que muchos de los padecimientos que me preguntan en las redes tienen que ver con esta especialidad. Está con nosotros Alejandra Holguín, doctora. La conozco desde hace muchos años. Yo fui su interno cuando yo estaba en el internado. De las peores desveladas de mi vida fue con los mejores internos. Fue con Alejandra, muchas gracias. Y aprendí mucho en esa experiencia. Hemos conservado la amistad y ahorita ya es neuróloga. Y vamos a hablar de ciertos temas que estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias, Alejandra, por estar aquí. Bueno, pues primero que nada, gracias a ti por el espacio. Y como comentaste, pues es importante ahondar en algunos temas neurológicos. Algunos de los que vamos a hablar el día de hoy, pues va a ser por la frecuencia con la que se presentan y otros por la gravedad y por lo importante que es conocer y cuáles son los síntomas, qué es lo que debo hacer, cuándo debo de acudir a una sala de urgencia o cuándo debo de recibir tratamiento en casa. De hecho, hay muchos padecimientos que son muy comunes, que seguramente la gente los ha tenido y que no saben que los debe de ver con neurología. El que más me preguntan, por ejemplo, es el clásico dolor de cabeza. ¿A quién no le ha dolido la cabeza para empezar, verdad? Bueno, como tú comentas, el dolor de cabeza es bastante común, bastante incapacitante y es uno de los temas que genera mayor ausencia laboral y mayores costos al sistema de salud. Ok. ¿Por qué? Porque es frecuente, afecta mucho a mujeres, también a hombres con menor frecuencia, pero es un padecimiento que da en la edad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede influir en algunas ocasiones el estrés, en otras la genética, los antecedentes papá, mamá, tías, abuelas que ya padecen cefalea crónica, hábitos también, falta de ejercicio, falta de sueño, tabaquismo, etc. Y ahí es importante saber qué tipo de dolor de cabeza tengo y si me debo preocupar o no. Sí, o sea, estás diciendo que entonces es un tema, el dolor de cabeza multifactorial. Exacto. Que en algunos casos puede ser algo muy tranquilo, pero en otros casos sí puede ser algo más delicado. Exacto. Habitualmente para el neurólogo, el dolor de cabeza, cefalea, que es como nosotros la conocemos, es algo que al menos vamos a ver unas 5 o 6 veces a la semana. Ok. ¿Qué es lo que varía en las pacientes? Porque si lo ponemos en modo severidad, pues no me voy a morir de un dolor de cabeza, a menos que tenga banderas rojas. Pero en este caso, el dolor de cabeza que estamos acostumbrados a tratar, que es la migraña o la cefalea tensional, que son cosas distintas, pero muy frecuentes en la consulta, son muy incapacitantes. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que la paciente empieza el dolor de cabeza y tiene que irse a su recámara, quedarse dormida, se desconecta. Nada de luz, nada de sonido, exacto. Entonces, sí es importante conocer el dolor de cabeza. De hecho, hay diarios en plataformas como Google que se llama así, Diario de Cefalea. ¿Y esto en qué nos ayuda como paciente o como médico? En conocer mi dolor de cabeza. Porque es muy frecuente que van contigo. ¿Cuál es el trigger? Haz tu cuenta. ¿Cuál es el trigger? Por ejemplo, que tú le dices al paciente y te dice, no sé. Y tú, pero usted es al que le duele la cabeza. Y entonces con ese diario el paciente ya identifica y lo apunta. Y es cuando él sabe qué tanto le dolió, qué lo precipitó, qué lo quitó y qué síntomas lo acompañaron. Entonces, sí, porque no solamente es el dolor, puede haber otras cosas alrededor. Exacto. Hay muchos síntomas y esto también va de la mano en que los dolores de cabeza tienen algún componente, ya sea neuropático, por las vías de dolor, y en algunas otras ocasiones involucran también el sistema autónomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los síntomas más típicos es, me dolió la cabeza, tengo náusea, en ocasiones vomitan,
En otras ocasiones no tolero la luz, no tolero el sonido, pero hay otros tipos de dolores de cabeza que empezó a lagrimearme el ojo o empecé a tener escurrimiento nasal. Entonces los síntomas acompañantes son muy variables, pero como te comento, es algo que es necesario conocer tu dolor de cabeza. ¿Y existe forma de diferenciar clínicamente, o sea, en los síntomas cuál es cuál? Habitualmente sí. Las cefaleas tensionales... Esa es la más tranquila, ¿no? Que nos puede dar a cualquiera. Es una cefalea bastante común en gente en vida laboral. Entonces, como todos conocemos, hay una sobrecarga de trabajo y estrés de la mano. Y por otro lado, pues todos los pensamientos que te aturden el día a día, ¿no? Que si el tema económico, el tema escolar, el tema... etcétera, etcétera, familiar, por ejemplo. Y entonces los músculos están involucrados porque se entrincan. Hay cierta ¿verdad? tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo nosotros clínicamente podemos decir, usted solamente tiene un dolor de cabeza de tipo tensional o es algo Una vascular migraña. como una migraña? Habitualmente las migrañas tienden a ser más en una mitad de la cabeza. Y la tensional es toda la cabeza. Es algo en banda. Y también el tratamiento es en algunos casos similar y en otras totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la tensional, el cambio de estilo de vida es lo que más nos va a apoyar. O sea, puedes darle medicamento tipo AINES, pero si no cambia el estilo de vida va a ser recurrente. Exacto. O sea, si es una cefalea tensional que fue generada porque no duermo, no hago ejercicio, no como en mis horarios, y a eso súmale la carga de estrés laboral, emocional. Te va a seguir doliendo Por la más cabeza. medicamento que te dé, el dolor de cabeza no se va a retirar. De hecho, es un tema importante en cualquier especialidad, el estilo de vida. No se trata solamente del medicamento, se trata de cómo voy a modificar mi estilo de vida, porque al final del día es lo que lo está produciendo. Claro. Entonces, aquí por otro lado, las migrañas, que también ¿Son más intensas? Depende del tipo de dolor de cabeza del paciente. Ahora, algo que sí les digo a mis pacientes, no te esperes a tener un dolor de cabeza 3 días para venir a consultar conmigo. Ajá. Te duele el día 1, el día 1 De te una vez. quiero en el consultorio. ¿Por qué? Entre más tiempo pasa, más difícil controlar. Por Ok. eso a veces tenemos la idea de que la tensional es más leve que la migraña, cuando lo que realmente pasa es que dejas de atenderte la migraña. Dices, no, yo me conozco con migraña, en algún punto se me va a quitar. Y eso no ocurre. Entonces, es conocer tu tipo de dolor y saber en qué momento voy a tomar medicamento. Ok, y en el caso de la que es tensional, ¿a esas personas también les puede molestar la luz y los ruidos o es más de migraña? Habitualmente es más de migraña. Ok. Puede ocurrir, sí, pero va más de la mano de las migrañas. Oye, y luego también hay pacientes que antes de que se instale la migraña, puede sentir que va a entrar, ¿verdad? Con lo que le dicen el aura. El aura, que son auras muy variables. Hay personas que lo tienen con un aura sensitiva, es decir, empiezo con hormigueo en cierta parte del cuerpo. Entonces ya dicen, híjole, Y ya me va a dar. Ajá. Y hay otros que es como un flachazo y dice, ahí viene la migraña. Y el tratamiento, cuando una persona conoce que le va a dar el dolor, es mejor tomarlo antes de que se instale. Ahí depende de cómo son tus cuadros, porque muchos tenemos la idea de tengo migraña y corro por un triptano, que es lo que la mayoría de las pacientes migrañosas ya lo tienen a la mano, pero habitualmente no lo usas de forma deliberada. Al paciente yo siempre le digo, haz una escala. ¿Cuánto te duele? Del 1 al 10. Entonces, del 1 al 5 empezamos con medicamentos comunes de fácil acceso y del 5 en adelante es cuando ya empezamos ahora sí con AINES, que era lo que tú Muy bien. comentabas. Ahora, ¿qué le digo a mi paciente también? Porque otro punto importante de los triptanos, que es con lo que habitualmente tratamos las migrañas, es si tú lo tomas después de los 30 minutos o la hora que empezó el dolor, difícilmente te va a hacer efecto. Ok. Entonces, ese es un error de medicación muy frecuente en las migrañas, que no sabemos o no le preguntamos al doctor en qué momento usar cada medicamento. Y es relevante porque es muy frecuente desde medicina general hasta el experto en cefaleas, que llega el paciente y te dice, doctor, a mí ningún medicamento me hace. Ajá, clásico. Y entonces es cuando debes de indagar, a ver, ¿cómo los tomas? ¿Cuándo tomas cada uno? ¿Y al cuánto tiempo esperas tener respuesta?
Y descartar red flags que decías también, ¿verdad? Sí, claro, las red flags es un punto importante porque si tú me hablas y me dices, hola Leti, soy Roberto, me duele la cabeza, tengo, no sé, 30 años y nada más es puro dolor de cabeza. Ahí yo no estoy detectando una red flag. ¿Cuándo sí la detecto? Si me dices, doctora, tengo 50 años, nunca había tenido dolor de cabeza, me empezó hoy, no he dejado de vomitar, tengo antecedente de una enfermedad infecciosa, en este caso VIH, o tengo un cáncer, ahí es cuando dices, ok, es un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza distinto al de una persona sin antecedentes. Ajá. Que llega y simplemente le duele la cabeza. Por el historial que iba invicto, por así decirlo. Exacto. Otro punto importante es tiempo. Nosotros dentro de los dolores de cabeza tenemos algo que se llama cefalea en trueno. ¿Qué es esta cefalea? Es, yo hago mi escala y digo, ¿cuánto me duele del 1 al 10? Y dices, tengo un 10 de dolor. Y le preguntas al paciente, ¿en cuánto tiempo llegaste al 10? En menos de 5 minutos. Eso es igual a corre urgencias y ve a atenderte. Y que te hagan un estudio de imagen. Entonces, sí, para nuestra población es importante conocer estos datos para saber cuándo me voy corriendo a urgencias o cuándo me puedo quedar en mi casa con el dolor de cabeza. Entonces, la moraleja es, para empezar, no te debe doler la cabeza. Sí. Si la tienes, hay que consultar para determinar cuál es la causa. Exacto. Y cómo resolverla, ¿verdad? Exacto. Ese es el punto clave de todas las visitas. No es normal que te duela, porque las pacientes con migraña y cefalea tensional te dicen, me duele lo normal. Y no, tener dolor no es normal. Muy bien. Otro tema, Alejandra, que la gente ha estado insistiendo en que tocáramos, es el evento cerebrovascular, que a lo mejor en ese término la gente no va a entender de qué estamos hablando, pero nos referimos a las embolias, a las famosas embolias. Bueno, es lo que como neurólogo nosotros conocemos como infarto cerebral. Ajá. Y lo que alguno de tu público ha de conocer como stroke. Ajá. A diferencia de las cefaleas o dolor de cabeza, este tipo de eventos es muy importante la atención de inmediato. Hasta si es una urgencia. Es una urgencia, exacto. Me empiezan los síntomas y de inmediato yo ya estoy rumbo a urgencia. Sí, el tema es que seguramente la gente no sabe qué síntomas son los que están indicando que una persona está teniendo una embolia, ¿verdad? Exacto. Bueno, mira, aquí los principales síntomas que los pacientes notan es alteraciones, ya sea en movilidad o sensitivas. De repente el paciente está de estar haciendo íntegro. X actividad. Tú y yo aquí platicando y yo empiezo a dejar de poder mover la mano o no la coordino. O sea, es súbito. O la siento menos. Exacto. Es un evento súbito por alteraciones en el flujo cerebral. O sea, no está llegando bien la sangre a ciertas áreas del cerebro y eso provoca que la persona, como decías, a lo mejor no puede mover el brazo. No puede mover una pierna, se mueve la comisura de la boca hacia algún lado, que es lo que la gente dice parálisis facial. Y la persona está todavía consciente, no es como que se va a desmayar todavía, ¿verdad? No. Y en algunas otras ocasiones o deja de hablar o empieza a hablar distinto. No se le entiende. No se le entiende. Entonces, de que el paciente empieza con esto, si fuera en este caso un infarto cerebral de tipo isquémico, porque hay de dos tipos en la enfermedad cerebrovascular. Al decir isquémico es que se tapa un vaso sanguíneo. Deja de recibir flujo el cerebro. Del cerebro. Se tapa. Muy bien. Entonces, lo dividimos en dos, que es la hemorragia cerebral. Ahí se tronó un vaso. Sí, hubo una ruptura y hay sangre. En diferente topografía y de diferente gravedad, obviamente. Lo más frecuente es el isquémico, que abarca el 85% de los eventos cerebrovasculares. Ok, en la mayoría de las veces porque se tapó la arteria. Aquí, ¿qué es lo importante? Identificarlo, número 1. Número 2. Chisparle al hospital. Correr a urgencias. Sí. Y ya que estás en urgencias, el médico puede emplear algún tipo de tratamiento, que es lo relevante de este tema, que tienes 4.5 horas de que empezó el síntoma para ser tratado. ¿Y tratado con qué? Pues con un trombolítico, que hace que el vaso vuelva a abrir. Hay que destapar la arteria. Ahora, no todos los pacientes revierten después de este tipo ¿Puede de haber tratamientos. secuelas? Puede haber secuelas, pero también va a depender de qué afección tenga, en qué parte anatómica del cerebro
es si puedes entrar a hacer algún tipo de procedimiento, ya si no funcionó el tratamiento intravenoso. Y esto en la población que generalmente lo vemos, pues es en población adulta, tercera edad, arriba de 60 años. ¿Qué factores de riesgo habría? Pues principalmente síndrome metabólico, que en Ok. toda la población latinoamericana lo O sea, tiene. es aquel paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, Que tiene dislipidemia, colesterol, ajá, alteraciones, y obesidad. obesidad, alteraciones en ritmo cardíaco, pero tema importante, ahora con el COVID vimos muchísimo infarto cerebral posterior a COVID. Ok. Entonces, eso ¿Como abrió secuela de COVID? como secuela de COVID. Órale. Por los cambios vasculares que se generaron con toda la inflamación sistémica que hacía el virus. Y esto pues no nos excluye a la población joven. O sea, hemos visto infartos cerebrales desde pacientes de 8 años. Ok. Entonces sí es importante que cualquier síntoma de estos, tengas la edad que tengas, corras A urgencias. urgencias. También es muy importante porque si esto te pasa arriba de 65 años, vas a tener tus secuelas, pero vas a salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Vas a seguir vivo. Exacto, porque si no reaccionamos de forma oportuna, puede haber un fallecimiento. Exactamente. Entonces, el fallecimiento en las personas jóvenes, por ejemplo, viene de tener un cerebro que está ocupando el 100% del cráneo. Entonces, si tú eres menor de 65 años y es un infarto grande, tienes mayor probabilidad de fallecer que un paciente de 80 años, por ejemplo, porque él sí tiene donde resguardar el edema de ese cerebro que está sufriendo todo el flujo cerebral, y el paciente joven no. O sea, si hace edema, ya no tiene donde contener ese edema, y por eso es importante, independientemente de la edad, tú le corres a urgencias. Muy bien. Me parece que quedó súper claro, Alejandra. Muchas gracias por esto. Y ahora quisiera aprovechar tus conocimientos también en algo que nos preguntan mucho, porque todos conocemos a alguien que a lo mejor está en esta situación, o a lo mejor inclusive quienes nos ven ya lo tienen, que es el tema de la epilepsia, aclarando que no es lo mismo epilepsia que convulsión, ¿verdad? Son dos cosas sí, distintas. exactamente. ¿Pudieras compartirnos? Claro, mira, aquí es una enfermedad neurológica. La epilepsia. La epilepsia. Ajá. Y es bastante frecuente. Muy bien. Habitualmente la esperamos en población infantil o en población de la tercera edad. Ok. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que tiene muchas causas, y por eso tú comentabas, no es lo mismo convulsionar que tener epilepsia, ¿verdad? Y Sí, no- un niño puede convulsionar por una fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Sin tener epilepsia. sin tener epilepsia, y a lo mejor sin tener necesidad de un anticonvulsivante. Y lo mismo pasa en el adulto. Si yo tengo enfermedad renal o enfermedad hepática y estoy muy elevado de las toxinas de cualquiera de estos dos órganos, puedo convulsionar, pero un anticonvulsivante no le va a resolver el problema, es resolverlo de base. Sí. Y aquí lo importante, porque mucha gente dice, ¿cómo? Si ya convulsioné, ¿cómo que no soy epiléptico? ¿Cómo que no me vas a iniciar un anticonvulsivante? Definir. Y se enojan. Y sí, se enojan. ¿A partir de cuánto sí tengo una epilepsia? ¿Que sean varios episodios? Sí, el diagnóstico es con 2 episodios. Ok. ¿En un lapso de tiempo determinado o no importa? Pues habitualmente es en las primeras 24 Correcto. horas. Muy bien. ¿Por qué? Porque al menos se sabe que un 40% de la población va a convulsionar en algún momento de su vida, por la causa que tú quieras. Ok. Intoxicaciones, alcohol, drogas, pacientes con causas virales, pacientes que tuvieron un traumatismo, pacientes con un tumor, pacientes con alteraciones metabólicas, de electrolitos, todo esto te puede generar una crisis. Y dependiendo del contexto, es decir, bueno, es una epilepsia, Ajá. porque en el resto de contextos muchas veces no tiene lugar un anticonvulsivante. Y aquí es muy relevante porque el paciente epiléptico sí es un paciente crónico, es un paciente que tenemos que educar. ¿Y que va a tener medicamento de por vida? No necesariamente. Ok. Esto va a depender de la edad y de si el paciente tiene un daño estructural. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú me convulsionas una vez, pero tú no tienes nada en tu cerebro, yo veo la imagen, no hay un sangrado, no hay una isquemia, no hay un tumor. Y digo, te vigilo, te pido el electroencefalograma, si está bien, te vigilo, porque también hay epilepsias idiopáticas. ¿Qué quiere decir esto? No Que no tengo sabemos una por qué. causa. Ajá. Pero si ya es repetitivo, lo tienes que tratar. Pero en cambio viene a mi consulta otro paciente
que tiene un tumor cerebral que está evidenciado por imagen. Que al resolver el tumor a lo mejor ya no va a convulsionar. Exacto. Pero, aunque sea una crisis, si tiene un tumor, lo tengo que tratar. Sí, claro. Porque hay algo que lo está precipitando. Y importante también explicarle a la gente que, digo, ahorita estamos como que en automático refiriéndonos a las tónico-clónicas, que son las más escandalosas, ¿no? Pero hay otros tipos de convulsiones también. Sí, de hecho hay muchos tipos de convulsiones. Las que más conocemos, como bien comentas, es tónico-clónica generalizada. Sí, que es cuando pues empieza a tener movimientos bruscos el paciente, ¿verdad? Pero también hay algunas que simple y sencillamente es el movimiento de una extremidad. Hay otros pacientes que, por ejemplo, puedes tener en una terapia intensiva y su crisis convulsiva solo es, como dicen los pacientes, se le van los ojos hacia arriba y empieza a tener chupeteo en la boca. Hay otros pacientes que sus crisis, que estas son las crisis atónicas, es estoy sentado, solo pierdo el tono y esa fue mi crisis. ¿Qué nos va a marcar la pauta? El tener el electroencefalograma y pues saber que sí es un tipo de crisis. Hay otros pacientes también que las crisis son en el sueño, él ni se da cuenta. Entonces va a depender mucho de la localización donde haya una afección o un foco epileptógeno en el cerebro, el cuándo se va a presentar la crisis y cómo se va a presentar mi crisis. El problema de la epilepsia o las convulsiones es que es un cuadro muy aparatoso. La gente se asusta. Exactamente. La gente ve una crisis convulsiva y todo el mundo se asusta porque no saben cómo abordarlo. Aquí los consejos siempre de cualquier persona que está brindando atención es: tu paciente está convulsionando, ponlo de lado, ve que esté respirando bien, no metas ningún artículo a la boca. Perdón que interrumpa, esto es bien importante para educar a la gente en cuanto a este tipo de padecimientos. Te quiero poner dos ejemplos. Hace un par de años, un buen amigo que trabajaba en la Universidad Regiomontana se viralizó un video porque una persona empezó a tener una convulsión en clase y pues todo el mundo de miró, ¿no? Ya sabes, y todo el mundo se siente reportero, lo grabaron todo y nadie supo qué hacer con esta situación y le echaron un poquito la culpa a la universidad. El tema es que me parece un error que la gente piense que eso es un episodio que se puede evitar. Es muy escandaloso, la gente se asustó, pero un episodio convulsivo va a pasar y no hay forma de detenerlo, ¿verdad? Bueno, aquí depende. Si ya lo conoces como paciente epiléptico, la forma de detenerlo es que tome sus medicamentos. Estoy de acuerdo, pero si ya empezó la crisis, tiene que pasar la crisis. La crisis habitualmente, como te comento, lo pones de lado, ves que la vía aérea está permeable. Hasta que termine. Y hasta que termine. Ahora, también las crisis convulsivas, porque esta es pregunta típica de señora que su hijo está convulsionando. Ajá. El niño convulsiona y a lo mejor ella ya sabe que es epiléptico. Ajá. Pero si convulsiona 15 segundos o convulsiona 30 segundos, ella va a correr a urgencias. Y para los neurólogos es, ¿cuándo es una crisis que tienes que correr a urgencias? Si la crisis ya duró más de 5 minutos. Así es. Si no duró más de 5 minutos, ok, ya pasa el evento, ves cómo está él habitualmente, el paciente. Muy cansados, ¿verdad? Fatigados, mucho dolor muscular, sobre todo en tónico-clónicas, pero además el paciente está somnoliento, está ido y se tarda en despertar. Estos episodios son cortos. Habitualmente un posictal, que es como nosotros lo conocemos, debería de durar menos de 6 horas. Pero hay reportes que dicen, dura 24 horas. Se quedó dormido, sí. Pero cada paciente ya conoce su cuadro. Ahora, ¿cuándo corro urgencias? Oye, convulsioné 5 minutos, vete a urgencias. Porque hay medicamento intravenoso que se administra para cortar esto. Muy bien. Y el otro punto es, oye, convulsioné 1 minuto, pero a los 2 minutos convulsionó otro minuto y a los 3 otro minuto. Okay. Es lo mismo, tienes que correr a urgencias. ¿Por qué? Porque el paciente está teniendo actividad irritativa. El cerebro sigue teniendo actividad epileptiforme. Entonces, eso no va a ceder hasta que no pongas un medicamento intravenoso. Muy bien. Qué bueno que lo mencionas. Y lo segundo que te quería decir es, bueno, yo fui voluntario de la Cruz Roja antes de graduarme. Okay. Y en mi formación prehospitalaria, que no dista mucho de la intrahospitalaria ahorita con lo que me estás diciendo, pero pues es que no debes de meter nada en la boca. La gente tiene miedo de que se vaya a morder la lengua y que se vaya a broncoaspirar con eso. Hicimos hace poquito, Pepe y yo, un video
en TikTok y en Instagram diciendo qué es lo que tienes que hacer en una convulsión, que tú más o menos lo estás diciendo, ponerlo de ladito, etcétera. Pero la gente se enoja porque dicen que sí tienen que detener la lengua, ¿verdad que no? No, el paciente tiene tanta fuerza al momento de estar generando una crisis y no es algo que esté haciendo voluntario, que puedes hacer que el paciente se dañe más y que el paciente te dañe. Así es. Entonces, no debes de meter ningún instrumento a la boca, ni cuchara, ni palo, nada. O sea, el paciente solo ponlo de lado y ve que esté respirando. Y muchas veces ese es el error. Por ejemplo, hace poco me tocó en un vuelo un paciente que empezó a convulsionar. En pleno viaje. Vuelo. Ajá. Y están de quién es doctor. exactamente, nadie supo qué hacer. Entonces dicen, un médico. Y ya desde el momento en que volteo y veo cómo lo tienen, digo, esto está mal. O sea, paciente totalmente acostado, el señor ya se empezaba a poner azul y yo, ponlo de lado. O sea, con que lo pongas de lado es suficiente. Y que no se lastime. Y que no se lastime. Es lo único que le tienes que cuidar en ese momento al paciente, ¿no? Y ver cuánto está convulsionando, o sea, duración. Ahora, para los que ya son pacientes, ¿cómo es la crisis? Algo que nos encanta a los neurólogos es el paciente que llega documentado. ¿Qué es llegar documentado? Doctora, estaba mi familiar, este es el video de cómo convulsiona. Súper. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da información de cuánto duró realmente. ¿Es una crisis o es una pseudocrisis? Que es una pseudocrisis que de forma involuntaria el cerebro está generando este tipo de movimiento, pero no son convulsiones y no es epilepsia. Entonces, sí, para nosotros es importante, cuando un paciente llega y está acompañado y alguien nos puede grabar qué fue lo que pasó, es indispensable. Muy bien. Oye, y algo bien interesante, así como con las migrañas, como decíamos ahorita, también en convulsiones puede haber aura. O sea, el paciente se puede dar cuenta que va a convulsionar, ¿verdad? Sí, y esto va principalmente de cuál es el lóbulo del cerebro o la parte del cerebro que está afectada. Habitualmente son las del lóbulo temporal. Ok. Pero los también, sí, algunas del lóbulo occipital pueden dar algo visual previo a presentar la crisis. Entonces el paciente, si ya se conoce epiléptico, dicen, avisa, ¿no? A mí me pasó eso en Misiones. Una de las chicas que iba me dijo, oigan, no se asusten, voy a convulsionar, nada más me voy a acostar en la cama, me voy a poner de ladito, nomás cuídenme. Y sí, efectivamente, pasó la crisis. Fíjate, algo que ha surgido últimamente es que también les mandan a hacer pulseras. Ok. Entonces ahí viene, soy epiléptico. Como con los diabéticos. Como con los diabéticos. Y eso hace que la gente ya sepa qué es lo que está pasando. Algo muy triste que pasa en la población de pacientes con epilepsia es no los quieren dejar hacer absolutamente nada. Nada. Los papás son de, y no vas a estudiar una carrera, y no vas a salir, y no te vas a desvelar, y son puros no. Entonces, ¿qué es lo importante en el paciente con epilepsia? Tiene que tener su tratamiento. Claro. Pero tampoco lo puedes limitar. Sí, no, ni manejar, ¿verdad? A veces. Ni manejar, pero te digo, depende de la epilepsia. Ahora, no es lo mismo una epilepsia que se controla con un fármaco que se toma en la mañana y en la noche, a una epilepsia que ya tiene 6 fármacos y no se controla. De eso va a depender cómo das la indicación, o si realmente es necesario limitar a tu paciente. Pero sí es importante porque a muchos pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes, les da pena o les da vergüenza tener epilepsia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, que no le digan a nadie. Y los papás, pues si no le dices a todos tus amigos, no vas a ningún lado. Okay. Y entonces esa es una de las razones por las que también tienen una pulserita. Pero yo a mis pacientes en lo personal sí les digo, si vas a ir, por ejemplo, a un campamento, todos los del campamento deben de saber. ¿Para qué? Porque si te pasa en la cocina o si te pasa en la alberca, que sepan qué hacer. ¿Qué van a hacer contigo? Ajá. Y más porque pasa a veces en lugares remotos. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos ido a la playa o a algún parque temático y dice, no pacientes con epilepsia? En serio, no me ha tocado ver eso. De verdad. ¿En Cancún? ¿En serio? En Cancún no te permiten subirte a ningún juego, tirolesa, al río, cosas así, porque te puede dar en cualquier momento. Entonces, sí hay mucha limitación, pero también hay mucha desinformación. Ajá. Entonces, un paciente de este tipo, totalmente de acuerdo, no lo vas a subir a la montaña rusa, no lo vas a exponer a una luz que tenga 1000 tonalidades, ni tampoco lo vas a mandar
a un concierto donde haya mucha variedad de sonido, porque eso detona las crisis convulsivas. Pero hay cosas que dices, ok, si se toma su medicamento va a estar bien. Muy bien. Pues queda súper claro. Entonces, Alejandra, lo único que falta es decirle a la gente, compartirle cómo te puede contactar. Sé que eres un poquito old school en cuanto a redes sociales, mucho. pero si es alguien que vive en Monterrey o su área metropolitana o en ciudades que no están tan lejos de nuestra localidad, ¿cómo pueden consultar con la mejor neuróloga? Gracias. Bueno, estoy actualmente ubicada en el Hospital San Felipe. Okay. Está en Cumbres y está en el 6º piso. Habitualmente el teléfono al que marcan es el de mi recepcionista, que sería 83 39 0062. Perfecto. Y con eso agendan su cita y los puedes atender en alguno de estos temas o otros más que después platicaremos. Cualquier tema neurológico. Muy bien. Con Muchísimas mucho gusto. gracias por estar aquí. Sé que eres muy ocupada. Nos tardamos un poquito en convencerte de que pudieras darte el espacio, pero lo valoramos bastante, Alejandra. No, hombre, muchas gracias a ti, Robe, por todas tus atenciones. Y muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.